Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo lo Real Maravilloso. En el capítulo anterior conocimos qué es lo real maravilloso y entendimos que esta propuesta sostiene que la realidad latinoamericana posee características tan sorprendentes que muchas veces parecen sacadas de una obra de ficción. Sin embargo, hoy responderemos una pregunta fundamental para comprender esta corriente literaria. Hace unos días recibimos esta pregunta de alguno de nuestros oyentes. ¿Quién creó el concepto de lo real maravilloso y cómo surgió esta idea? Para responderla, debemos conocer la vida de un escritor que marcó profundamente la literatura latinoamericana del siglo XX, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier nació en La Habana, Cuba, en 1904. Desde muy joven mostró interés por la literatura, la música y la cultura. Además de ser escritor, fue periodista, musicólogo y ensayista. Su formación intelectual le permitió entrar en contacto con diversas corrientes artísticas y filosóficas que influirían posteriormente en su pensamiento. Durante la década de 1920, Cuba atravesaba una situación política complicada. Carpentier formó parte del llamado Grupo Minorista, integrado por intelectuales que criticaban al gobierno del presidente Gerardo Machado, debido a su participación en actividades opositoras. Fue encarcelado durante varios meses en 1927. Paradójicamente, fue en prisión donde comenzó a escribir una de sus primeras novelas, Ecue Yamba O. Aunque esta obra abordaba temas relacionados con la cultura afrocubana, años después, el propio autor reconocería que todavía no había encontrado una forma auténtica de expresar la identidad latinoamericana. Sentía que aún dependía demasiado de modelos europeos y que necesitaba desarrollar una propia voz. Tras su libertad, Carpentier abandonó Cuba y viajó a París. Allí vivió durante varios años y entró en contacto con algunos de los movimientos artísticos más innovadores de la época. En la capital francesa conoció escritores, pintores y pensadores vinculados al surrealismo, una corriente que buscaba explorar los sueños, el inconsciente y aquellos aspectos de la realidad que escapaban a la lógica tradicional. El surrealismo defendía la idea de que el arte podía descubrir dimensiones ocultas de la existencia mediante la imaginación, las asociaciones inesperadas y la ruptura de las normas racionales. Para muchos artistas europeos, lo maravilloso debía ser creado a través del arte. Carpentier admiró profundamente estas propuestas, reconocía su originalidad y valoraba la renovación que aportaban a la cultura del siglo XX. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a cuestionar algunos de sus planteamientos. Mientras observaba los esfuerzos de los surrealistas por construir situaciones extraordinarias mediante la imaginación, se preguntó si en América Latina no existía ya una realidad suficientemente sorprendente por sí misma. La respuesta llegaría algunos años después, gracias a un viaje que transformaría su manera de entender la literatura. En 1943, Carpentier visitó Haití. Durante su estancia, recorrió diversos lugares históricos, conoció tradiciones populares, observó prácticas religiosas afrocaribeñas y estudió los acontecimientos relacionados con la Revolución haitiana. Todo aquello le produjo una profunda impresión. Además, lo que más le sorprendió fue descubrir cómo convivían en la vida cotidiana elementos históricos, religiosos, culturales y simbólicos que parecían extraordinarios. Las creencias populares, los rituales, las leyendas y la memoria colectiva formaban parte de una realidad viva y presente. Carpentier comprendió entonces que aquello que los surrealistas buscaban mediante la imaginación existía naturalmente en Latinoamérica. Es decir, no era necesario inventar lo maravilloso, solo bastaba con observar la realidad. A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollar una nueva concepción literaria. Según su visión, América Latina
poseía características históricas y culturales únicas que la diferenciaban del resto del mundo. La mezcla de pueblos indígenas, europeos y africanos, las revoluciones, las tradiciones ancestrales y la diversidad de creencias habían creado una realidad extraordinaria. Esa reflexión lo llevó a formular el concepto de lo que es lo real maravilloso. La idea empezó a tomar forma durante la década de 1940 y fue presentada de manera clara en el prólogo de una de sus obras más importantes, El reino de este mundo, que fue publicada en 1949. En este texto, Carpentier afirmaba que lo maravilloso no debía buscarse en mundos imaginarios ni en artificios literarios. Lo maravilloso surgía de la propia realidad americana, una realidad donde la historia, los mitos, la religión y la cultura convivían constantemente. Además, para él lo maravilloso no se limitaba a algo bello o agradable. También podía manifestarse en acontecimientos trágicos, violentos o impactantes. Las revoluciones, las luchas sociales y los grandes cambios históricos formaban parte de esa dimensión extraordinaria de la experiencia latinoamericana. Por esta razón, lo real maravilloso se convirtió en una herramienta para comprender la identidad de América Latina. Más que una simple técnica literaria, representaba una forma de interpretar el continente y de valorar aquello que lo hacía único. La propuesta de Carpentier tenía una enorme influencia en la literatura posterior y contribuiría al reconocimiento internacional de las letras latinoamericanas. Hoy hemos descubierto cómo surgió la idea de lo real maravilloso y cómo la experiencia personal de Alejo Carpentier lo llevó a formular una de las teorías más importantes de la literatura latinoamericana. Nos vemos en el siguiente episodio con más dudas y más información interesante.